Bueno, de nuevo, otra entrevista, en este caso con nuestra queridísima amiga Blanca Levin. Bienvenida, Blanca, ella es la protagonista de Patio de Chacales. ¿Cómo estás, Blanca? ¿Bien? Muy bien, gracias, sí. Bueno, les cuento que Patio de Chacales, de Diego Figueroa, de Chile, está en la competencia Primera Línea, que es una competencia dedicada a las primeras y segundas películas, una competencia relativamente nueva que nos parece muy importante para fomentar el trabajo de estos nuevos directores y directoras, que no tiene absolutamente nada que ver con la edad. De hecho, hemos tenido bastantes óperas primas de directores de más de 50, que lo primero que mencionaban era: he empezado demasiado tarde hacer películas y la verdad es que están haciendo cosas maravillosas. Caso opuesto de Diego, que es muy joven para hacer este peliculón sobre, en el momento histórico de la dictadura militar, con una sensibilidad que realmente es llamativa para la edad que tiene, por ser una persona que no vivió en ese momento, ¿no? Pero bueno, quizás precisamente por eso puede hablar de ciertas sensaciones y ciertos residuos que están lamentablemente muy presentes, como el miedo, la paranoia, en nuestras sociedades contemporáneas. Y vos, Blanca, sos la coprotagonista junto con Néstor Cantillana, que también lo entrevistamos esta semana. Y bueno, tenemos muchas ganas de conversar con vos porque es un papel muy complejo en una película también bastante inusual, una película que es pequeña en el sentido que son poquitos los y las protagonistas, las personas que aparecen, pero una película muy ambiciosa sobre todo en la estructura, ¿no? Que por ahí hay que sostenerla, y el final es cuando todas las piezas encajan juntas y sucede la maravilla. Así que bueno, en principio contarte esto del festival, que esta es la edición número 16, y que nos encanta tu película porque uno de los puntos de vista del festival es precisamente elegir obras que pueden interactuar bien con otras latitudes europeas en principio y de América Latina. Y bueno, si algo hemos compartido los países latinoamericanos son estas dictaduras espantosas, y un cine que sigue hablando mucho sobre el tema en una necesidad evidente y desde muchos registros y muchos géneros incluso, ¿no? De Ujú. hecho, Patio de Chacales por momentos es una película de terror. Entonces, preguntarte cómo fue ese proceso, que no debe haber sido nada fácil, porque además tiene muy poco diálogo la película. Sí, fue interesante porque si bien había como un trabajo de ir un poco hacia la época, al lenguaje, a cómo hablaban las mujeres en esa época, bueno, y un montón de cosas que están obviamente en nuestro ADN solo por el hecho de ser chilenos y de haber vivido, digamos, yo nací el año 74, la dictadura en Chile ocurrió en el 73, entonces igual mi infancia y adolescencia estuvo marcada también como por esta sensación opresiva, como de miedo permanente. Entonces, traer a la memoria eso quizás no era tan difícil. Eh, lo complejo era que igual era una ficción, o sea, esto no es una historia real, sin embargo se toman muchos elementos de la realidad, por ejemplo, muchos de los textos que se escuchan tras la pared de los torturadores son cosas que están registradas en los testimonios de gente que pasó por los centros de tortura. Eh, o sea, nada fue, en ninguno de esos diálogos fue escrito como así creativamente o azarosamente, sino que están fundados en la realidad. Pero de alguna manera igual esta película era una fantasía y ya, bueno, para no spoilear, digamos, pero ese giro que tiene al final, desde el guión, para mí era muy difícil de imaginar cómo lo iba a lograr contar este director, pensando en que era una ópera prima, ¿no? Y lo encontramos tremendamente complejo. De hecho, con Néstor como que no lográbamos entender bien el final y teníamos que pedirle a Diego que nos lo explicara permanentemente. Entonces yo decía, bueno, confiar, porque Diego es montajista, ha montado varias películas, de repente él en su cabeza tiene ya montado este giro, tiene ya resuelto cómo lo va a hacer, y bueno, cuando vi la película finalmente me alegré muchísimo de que lo hubiera logrado y con tanta sutileza y cómo había muchas cosas que uno ignora a veces como actor o actriz, o sea, en esa construcción del personaje uno está concentrado en hacer esto, en ser el personaje que es
como dentro del género de terror, ¿no? Es la típica que temerariamente va a hacer las cosas y el público está ahí como, no lo hagas, no lo hagas. Pero desde la conciencia del actor, que no es total, ¿no? De todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, me parece súper bonito que también como actriz dentro de la película, después de verla, fui una espectadora más en la que me fui dando cuenta de que había un montón de detalles y de cositas pequeñas que estaban permanentemente en la escenografía, en la ambientación, en los sets, que quizás pasábamos por alto al momento de rodar, pero que luego son las piezas que hacen que todo encaje al final. Y eso es hermoso, como poder haber podido construir algo desde solo como pequeños datos, ¿no? Y de que en el fondo tu rol es como transmitir eso que el espectador tiene que sentir, básicamente, que es el miedo, ¿no? Como la sensación que tiene, eh, que tiene la película o que tiene el personaje de Néstor o incluso Laura, que es el personaje que me toca interpretar en la película. ¿Y cómo fue el trabajo entre ustedes dos con Néstor? Porque hay ahí un vínculo confuso, ¿no? De cuidado, de amistad, de enamoramiento, de tensión, Sí, de compasión incluso. sí. Eh, y creo, Néstor tiene muchas escenas solas, de hecho creo que está en el 90% de las escenas, y si no recuerdo mal, todas tus escenas son con él, en Uh -huh, principio, o con la que hace de tu hermana. uh -huh. ¿Cómo se trabajó con esa, dentro de esta película que tiene muy pocos diálogos, como decíamos, y que es tan física, ¿no? Tan corporal. Mm. Yo creo que, bueno, hay dos cosas. Una, no trabajamos solos, obviamente, o sea, trabajamos mucho tiempo antes de rodar. Bueno, Néstor hace unos años se fue a vivir al sur, vive en Valdivia, entonces todas estas reuniones con el director fueron, qué sé yo, por Zoom, en que hicimos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo de mesa con el guión, por Zoom, a distancia. Fueron varias sesiones y después ya cuando Néstor se traslada a Santiago y como que podemos ensayar un poco o ya vamos directamente a rodar, hay algo que a nosotros nos juega muy a favor y es que con Néstor eh, somos viejos ya, yo tengo 50 años, él debe estar por cumplirlos, no sé. Tenemos una trayectoria similar en ese sentido y hemos trabajado mucho juntos antes, en otros proyectos. Hemos sido hermanos, hemos sido pareja, hemos sido amigos, hemos sido antagonistas, hemos sido de todo. Entonces yo creo que eso también nos ayudó mucho como a darle como la sutileza que tenía que tener esta amistad, que cae en una cosa ambigua, que puede ser comprensible, el novio de ella se fue al exilio, ha pasado un tiempo, eh, las emociones se confunden, está la cosa del cuidado de esta es la vecina, la persona con la que puede contar para ayudarlo con su madre, digamos. Había una cosa también, pese a todo, pese al miedo que había en esa época, en que uno igual se vinculaba un poco más con los vecinos. También existía la sospecha, por supuesto, ¿no? Del vecino de allá, que era raro, o sea, pero sí de alguna manera se tejían redes como en el barrio. Entonces tiene mucho que ver con eso y con el pasar tiempo juntos en esta situación extraña, o sea, desde el punto de vista de los personajes, pero también desde toda la trayectoria que tenemos como, que hemos tenido trabajando juntos en el audiovisual. Cuando viajas con películas, ¿no? Películas cuando viajas a festivales, digo, tenés la posibilidad de ver otras películas o incluso que así nos conocimos siendo jurado, que ahí es donde nos meten con las películas que nos tocan de ese año. ¿Qué sensación te da, por ejemplo, si pudiste viajar con esta, con respecto al panorama de películas que se están haciendo? Digo, una pregunta que también le hice a Néstor, porque estamos viviendo en realidades muy complicadas de nuestras cinematografías, entonces por ahí se escuchan frases de semejante ignorancia como ¿por qué otra película sobre la dictadura? ¿No? Entonces digo, ¿cuál crees o qué pensás que tiene para decir esta película con respecto, ya que es un tema que no está elegido al azar y que de hecho habla un poco de las fantasías que han quedado al respecto?
Ujú. o de los imaginarios, bueno, de muchas otras cosas, pero ¿qué te sugiere esto que te estoy planteando? Pienso en varias cosas. Pienso en, claro, lo que tú dices, en que todavía hay una necesidad de descubrirnos. Creo que esta es una película súper fresca en ese sentido, como que pone un nuevo punto de vista sobre las cosas. Es una película de género, para empezar, que es como que no recuerdo alguna otra película sobre, comillas, dictadura que haya tomado como esa decisión. Ahora, igual yo siento que esta no es una película sobre la dictadura, o sea, el contexto es ese, porque es nuestra historia reciente y porque es lo que, de aquello de lo que sabemos y es lo que tenemos para contar. Pero creo que es una película que se relaciona más con el hecho de cosas que existen, que están presentes hoy día en nuestra historia presente, ¿no? Que es como eh, el miedo al otro, al vecino, o la gente que se siente insegura en sus casas porque están pasando cosas, ¿no? En los barrios que antes no pasaban, quizás un montón de cosas. Y claro, se puede como homologar a lo que le pasa a estos personajes en ese momento. Pero también me causa un poco de gracia, ¿no? Como que, sobre todo en Chile, que hay un prejuicio muy enorme eh, con el tema de las películas y del cine chileno, como que siempre habla de dictadura. Incluso me he topado con, no sé, colegas como argentinos que les llama la atención que nosotros todavía necesitemos como hablar mucho de esto, ¿no? Como que, como si en Argentina no ocurriera tanto, pero parece que ocurriera menos, según ellos. Y es gracioso porque si tú miras como, se hizo una estadística hace poco sobre cine chileno, y únicamente el 13% de nuestro cine habla sobre dictadura. El resto no, o sea, hay un cine totalmente diverso también, entonces eso también tiene que ver con un prejuicio, con, bueno, y con lo difícil que es también hacer llegar nuestras películas a nuestro público por la competencia con las grandes distribuidoras de afuera, por cómo tienen que competir esas películas, pequeñas películas, para poder sobrevivir un fin de semana en cartelera, y si no hace ciertos números, chao. O sea, no hay tampoco una ley que proteja que permanentemente pudieran estar en alguna sala. Está la red de salas de cine, pero es todo muy, muy complejo, ¿no? Como... Sí, vos sabes que en eso que estás mencionando, hay una razón que para mí es mucho más triste y que es de raíz colonialista, que son los festivales europeos que eligen películas latinoamericanas y que las películas que podemos hacer para entrar a un festival en América del Sur, sobre todo, Argentina, Chile y Uruguay, son películas o con contenido histórico, social, político, Uh que -huh, todo eso es una película sobre la dictadura, en dictadura o como le querramos decir. uh -huh. Eso es lo que repercute Sí. porque estuvo en el festival tal y porque estuvo en el festival tal. Entonces, las películas que más visibilidad tienen son las películas que pasan por Europa, pero ¿cuáles son las películas latinoamericanas que elige Europa? Que es de Claro. nuevo recibir el mensaje, eh, de nuevo valorar nuestros propios cines con el capital simbólico de haber pasado por un festival clase A, europeo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, bueno, y es todo parte de lo mismo, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de colonización, estamos hablando de culturas hegemónicas, seguimos hablando de una dictadura que fue impuesta por los grandes poderes, como ya sabemos, para instalar ciertas condiciones económicas. Entonces, tiene todo que ver y el cine es el lugar donde se encuentran todas estas conversaciones, ¿no? Sí, Eh, sí. Yendo más a tu trabajo como actriz, ¿cuál es el proceso que, porque vos has hecho teatro, has hecho televisión, telenovelas largas, series, películas, ¿cuál es el proceso en el caso, por ejemplo, de un proyecto como el que estamos conversando ahora, que más disfrutas? Porque tiene muchas instancias, algunas odiarás, otras te fascinarán. Sí. ¿Cuáles son? No sé, yo la verdad soy una obsesa. Yo creo que me encanta el cine y como que cada una de las etapas, o sea, desde que me llaman, desde que leo el guión, desde que hacemos trabajo de mesa, todo eso a mí me súper apasiona. Eh, no me molesta esperar en los rodajes, creo que me da tiempo para hacer distintas cosas, depende de la película, depende de la escena que tenga que hacer, si me da tiempo para
concentrarme o tiempo para compartir con el equipo, para observar las cosas que hacen. Me parece que es un arte colectivo maravilloso y como que la sola oportunidad de ser testigo de eso me llena el corazón. Entonces, la verdad es que no sé si hay una parte que disfrute más que otra. Claro, en general hay cosas del trabajo que uno dice, oh, qué latero esto, no sé, por ejemplo, tengo que hacer una teleserie y ya tengo prueba de vestuario, tú sabes que es una cantidad de vestuario enorme y es una lata, pero en una película no, es como que además se va construyendo, eso es divertido, sobre todo cuando es, no sé, una película de época, vas probando cosas que no son lo que habitualmente usarías o encontrarías por ahí. No, todo me parece fascinante. No sé qué parte... Ah, bueno, sí. La parte más ingrata de este tipo de cine, que se hace con tan poquita plata, es que uno habitualmente pasa mucho frío, siempre está filmando en lugares que son incómodos, no es como que uno tenga así una motorhome para ir a leer mientras espera, generalmente no. Yo tengo la imagen de, esta película la filmamos el 2022, que fue un año para mí muy como difícil laboralmente, sobre todo la primera mitad del año, después ya como que se puso en marcha de nuevo mi carrera y todo, pero me acuerdo que además la película cayó, el rodaje, con en medio de las vacaciones de invierno de mis hijos, y como que no tenía con quién dejarlo, entonces yo me acuerdo que tenía que, un par de veces fui a filmar con ellos, y era muy gracioso porque éramos como los tres sentados en unas sillas plegables en una vereda, en un barrio de Santiago Poniente, muertos de frío los tres. Y el otro día les preguntaba, ¿pero ustedes se acuerdan cuando fuimos a filmar? Por suerte no se acordaban, porque yo decía, esto debe haber sido una experiencia muy traumática, estar sentados toda una tarde en una vereda así esperando que la mamá hiciera la escena. Terrible. Supongo también que cuando justamente las películas con menos presupuesto se dilatan, ¿no? Entonces leíste el guión en un año, se ensayaron en otro, se filmó en otro, eso también Sí. debe ser... Sí, afortunadamente el proceso como de trabajo de mesa y de lectura de guión y el rodaje en sí mismo no tardó tanto. Lo que sí tarda muchas veces es la postproducción, entonces a uno le empiezan a preguntar, bueno, pero ¿cómo creaste este personaje? Y tienes que hacer un real ejercicio de memoria de las cosas que te acuerdas, eh, porque uno no se acuerda de todo, po. Y de repente pasa que converso ahora con el productor o con el director y me dicen, oye, ¿te acuerdas de no sé qué? No, como cosas que fueron relevantes para uno no necesariamente fueron relevantes para otros y viceversa. Entonces, claro, eso es lo que tiene el cine, porque muchas veces se demoran tanto las películas. En todo caso, esta yo siento que tuvo una demora normal para lo que es nuestro cine. O sea, yo he estado en películas que se han estrenado 10 años después de haber sido filmadas, Wow. o 7, o 5, o a ver, hubo una, claro, 5, no, 5 años yo creo que ha sido lo más. Quizás 5. Claro, es un montón de tiempo. Sí, 5, 7 años yo creo que es lo más que he tenido que esperar para que se estrene una película. 5 años, sí, por ahí. Y Blanca, para ir terminando, contanos en qué estás ahora, qué estás haciendo, esperando quizás el estreno de alguna película que filmaste en 2019. No, afortunadamente no. Bien. Mira, yo actualmente eh, tengo un programa de televisión en un canal público que es NTV, que es como la señal cultural de Televisión Nacional de Chile, que es como el único programa en televisión abierta que cubre arte y cultura y donde las bandas pueden ir a tocar en vivo. Estamos ya en nuestra tercera temporada, es un trabajo por 6 meses. Se acaba ese trabajo y ya empieza como la bicicleta de la precariedad. Pero afortunadamente para el segundo semestre tengo proyectos de teatro, con una obra que estuvimos girando todo el año pasado y hasta enero de este año, unas funciones, y también después preparo una nueva obra que es una versión de Las Tres Hermanas por un director muy, muy interesante que hay acá en Chile, que se llama Angelo Solari, y que él es primera vez que va a dirigir un texto clásico, ¿no? Como de otro, así, Chekhov, generalmente hace sus propios textos y no los escribe, sino que los compone sus puestas en escena como si fueran una pauta musical. No solamente los textos, sino todos los lenguajes que entran en escena, ¿no? La luz, el sonido, los movimientos, etcétera. Es muy raro, eso va a ser como aprender un idioma nuevo y eso me tiene muy entusiasmada. Y también, además, en este periodo, es el periodo en que uno empieza a postular proyectos a los fondos concursables acá, y tengo ganas de postular un par de cosas, un proyecto de escritura de una obra, Ujú. eh,
y otro de creación y producción de una obra que ya escribí hace algunos años que tengo ganas de dirigir y poner en escena. Así que todo depende Ocupada. de esos concursos, claro, lo que salga, y mientras tanto también estoy trabajando en la edición de un libro de cuentos que voy a publicar también el segundo semestre. Todo Qué eso. bueno. Y leyendo proyectos pues, de cine también, leyendo proyectos que justo estos días que la gente empieza a postular a los fondos, estoy leyendo guiones de cine para largometrajes, cortometrajes, de vez en cuando salen castings para series y ahí estoy. Qué bien. Bueno, te deseamos muchos éxitos, mucha suerte y Gracias. esperamos tener una película con voz de protagonista pronto, porque la verdad es que hace una gran diferencia y bueno, siempre es hermoso seguir la carrera, ¿no? De algunos actores, actrices que admiramos y vos sos una de ellas. Así que te Ah, agradecemos mucho, te gracias, mandamos un Sofía. abrazo fuerte y que estés muy bien. Tú también, que estés muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Chao, chao. Chao.